Bienvenidas a todas a Damas Elegidas Venciendo el Desafío. Semana a semana estamos aquí tratando temas diferentes que nos competen a nosotras las mujeres. Y hoy vamos a abordar un tema que de una u otra forma todas nosotras hemos presenciado o hemos experimentado. Esas conversaciones que se transforman en comentarios innecesarios, esas palabras que pueden herir a otras mujeres, o esos juicios que a veces emitimos sin querer hacerlo. Y quizás lo más sensible son esos comentarios, esas críticas que a veces se hacen de los esposos frente a otras personas, incluso dentro de la iglesia. Ser evaluados de manera equivocada siempre resulta doloroso. Lo cierto es que ninguno de nosotros posee la sabiduría o la claridad necesarias para juzgar plenamente a otras personas. Nuestras propias limitaciones nos lo impiden y en realidad todavía no estamos en condiciones de recibir un juicio definitivo, porque todos seguimos creciendo, cambiando y recorriendo nuestro propio camino. Así que hoy no vamos a señalar absolutamente a nadie, que podamos pensar, mira, este comentario o esto que estamos aprendiendo hoy es para esta persona, es para aquella, no. Vamos a pensar desde nuestro interior qué tanto podemos aprender si estamos, digamos que en esta situación, si la estamos viviendo o simplemente no nos damos cuenta que la estamos viviendo. Entonces, no vamos a señalar a nadie, simplemente sabemos que en este programa estamos para sanar, para fortalecernos espiritualmente como mujeres del convenio. Porque algo que es bien cierto es que el enemigo sabe que si logra dividirnos entre nosotras, va a lograr debilitarnos en la parte espiritual, emocional y afectar nuestras relaciones más sagradas. No sé si ustedes han escuchado que se tiene un dicho de que las mujeres somos muy chismosas, aunque hoy en día yo lo pongo en duda porque también se ven que hay hombres muy chismosos, pero bueno, como nos compete a nosotros las mujeres, no sé si ustedes han escuchado, cuéntenme esa frase de que las mujeres son o somos muy chismosas. Y hay algo curioso y es que aquí en mi país, Colombia, lo escuchaba con cierta frecuencia hace tiempo, no ahorita, ya en este tiempo no, pero sí lo escuchaba anteriormente, que cuando se hablaba de la sociedad de socorro, decían los hombres, la sociedad del susurro. Siempre nos catalogaban así de una manera muy jocosa, tal vez porque a nosotros nos gusta hablar mucho, pero de hablar mucho a ser chismosas, digamos que hay un tramo muy, muy grande. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos la fama de ser chismosas? Y seguramente podríamos decir porque entre nosotras nos conocemos y a veces suele pasar que somos mucho más duras con nuestro mismo género, mujer a mujer, como que nos damos duro. Ahora, ¿por qué será que algunas mujeres son tan duras con otras mujeres? Bueno, porque uno como mujer de pronto sabe dónde más les duele, también se sabe cuáles son sus inseguridades y muchas veces porque sus heridas no sanadas, ellas buscan desahogarse de alguna manera con esas conversaciones equivocadas. ¿Tú alguna vez te has detenido en preguntarte lo siguiente? ¿Diría esto si la persona estuviera presente? ¿Me gustaría que alguien dijera esto de mí? ¿Estoy aportando luz o oscuridad? Y hoy tenemos una escritura bien bonita, bien interesante que el Señor nos la dejó justamente para esto. En Tercer Nefi 14:12 nos dice: así que cuantas cosas queráis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ahora, si a nosotros nos duele que hablen de nosotras mismas, imagínense que esto mismo las otras mujeres lo sienten. Ellas también sienten dolor cuando se está hablando, se está criticando, se está juzgando. Por eso la regla de oro es esa: lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Y aquello que quiero para mí, lo quiero para los demás. Hay que mirar que el chisme tiene un poder destructivo y básicamente afecta a 3 personas: quien lo dice, quien lo escucha y quien es mencionado. Y fíjense que el presidente David O. McKay enseñó una verdad poderosa: evitemos las calumnias, evitemos la difamación y el chismorreo. Son venenosos para el alma de aquellos que caen en su trampa. Dañan más al calumniador que al calumniado. Y así es.
Cuando nosotros estamos haciendo esos comentarios negativos, esas murmuraciones, esos rumores, lo que hacemos es descender espiritualmente. Y entonces el espíritu lo sabe y el espíritu se va. Y entonces esa paz y esa armonía también se va de nuestra vida. Sin embargo, muchas mujeres siguen haciéndolo. ¿Por qué lo hacen? Porque siguen criticando, porque siguen juzgando, porque simplemente no han aprendido a reemplazar ese mal hábito de una manera consciente, porque no se ha tomado una decisión firme de querer cambiar ese mal hábito. Sabemos que cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna dolencia, siempre el médico nos da una medicina para que sanemos. De igual manera, para que nosotros podamos sanar de ese mal hábito que realmente destruye, hoy traigo 3 medicinas. La primera medicina es cambia el tema con gracia. No tienes que pelear, no tienes que discutir, no tienes que enojarte cuando esté sucediendo algo como esto. Solo tienes que aprender a mover la conversación con suavidad. Cuando estés inmersa de pronto en una conversación de chisme, de rumores, de murmuraciones, tú solamente puedes decir algo como, ay chicas, cambiemos de tema. ¿Recuerdan cuando fuimos a tal lado o vieron la película de anoche? Entonces sutilmente se cambia la conversación. O si sigo en esa conversación, simplemente digo, mira, ¿sabes qué? Prefiero no hablar de ese tema y ya cambiamos la conversación. Y es así, es todo lo que tenemos que hacer. Esa es la primera medicina. La segunda es guardar silencio. Si tú no aportas leña, pues el fuego se apaga. Todas sabemos que cuando queremos que una hoguera prenda, que tenga mucha fuerza, de pronto que tenga altura, le metemos bastante leña y hacemos viento para que pues pueda crecer. Pero cuando queremos que se apague, simplemente no le vamos a colocar más leña. Es exactamente lo mismo. Si hay una conversación de este tipo, simplemente no digo nada y trato y no aporto ninguna leña para que se encienda ese fuego del chisme. Y la tercera medicina es estarse clara cuando sea necesario. No significa que seas ruda, no significa que seas grosera, no, simplemente recuerda, no murmuremos acerca de las otras personas, no hablemos de esto, de esta persona. Lo decimos con firmeza, con claridad, pero no necesitamos ser groseras, no necesitamos alzar la voz. Simplemente ser firmes en que no queremos participar de esa conversación. Entonces, volviendo al tema de por qué las mujeres, entre las mismas mujeres, son tan duras, dándose y se dan palo, que eso es lo que nosotros decimos aquí en Colombia, a veces se es muy dura con personas por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de caminar, por su forma de servir, por su forma de enseñar. Siempre vamos a encontrar algo que vamos a criticar. Y entonces comenzamos a hacer esos comentarios. Pero la verdad es que olvidamos que detrás de esas mujeres, de cada mujer, hay una historia de luchas, hay una historia de lágrimas, de esfuerzo. Son mujeres que llevan cargas y que tienen oraciones profundas en la noche. Si nosotros no logramos ver a estas mujeres como el Padre Celestial y Jesucristo nos ven, entonces va a ser muy difícil que entonces quitemos ese hábito de nosotras. El Señor siempre nos mandó y en las Escrituras está que no juzguemos, porque Él dice que su gracia es suficiente para todos. Ahora, cuando nosotros elegimos ver lo bueno que tiene otras personas, no solamente beneficiamos a esa persona o en este caso a esa mujer, sino que también nos beneficiamos a nosotras mismas. Es importante recordar que el chisme, la crítica, la murmuración es destructiva realmente. Puede dañar la reputación de una persona. Y sabemos que la reputación es algo muy sagrado, muy único. Así como nosotros cuidamos nuestra propia reputación y no dejamos que nadie trate de empañarla. Por eso es tan importante que nos cuidemos de esos comentarios. A veces sin querer nos vemos envueltas. Estamos hablando de pronto con algunas personas y empiezan a hablar y a criticar a otras. Tratemos de usar esas 3 medicinas para que realmente podamos salvaguardar la reputación de la persona a la cual se le está criticando. Ahora, otra cosa importante que es un veneno poderoso es lo que yo les comenté al inicio del programa, el tener el hábito de hablar mal del esposo. A veces no sé si a ustedes les ha pasado, porque yo lo he escuchado en algunas ocasiones
y por favor háganme sus comentarios si también han pasado por lo mismo de escuchar a mujeres criticar a sus esposos. Están en una clase, por ejemplo, en la sociedad de socorro hablando tal vez del matrimonio, tal vez de la comunicación, bueno, no sé, cualquier otro tema, y no falta la hermana que diga, es que mi esposo no hace esto, es que mi esposo es esto, a mi esposo no le gusta, es que este hombre no le gusta hacer aquello, y entonces comienzan como a hablar y hablar como a desahogarse de lo que están viviendo en casa. A veces lo hacen también a manera de chiste o de broma, pero hay otras mujeres que también buscan como la validación, que encuentren como que esta hermana también vive lo mismo, esta mujer también vive lo mismo, entonces encuentro como esa validación de lo que yo estoy sintiendo y de lo que yo estoy hablando en contra de mi esposo. Cada palabra que yo diga de mi esposo puede ayudar a construir o a destruir esa relación. Cada burla o cada comentario chistoso que hagamos, la verdad es que eso debilita la relación. Y sucede algo que cuando nosotras hablamos eso también en frente de otras mujeres, lo que estamos haciendo es invitando a que tengan derecho a comparar, a juzgar y a intervenir en el hogar, en algo tan sagrado como en nuestro hogar. Y sabemos que eso no viene del espíritu, así de sencillo, para nada. Si en algún caso tú necesitas desahogarte, tú necesitas tener como consejos, tener como orientación por alguna situación que estés viviendo, recuerda que primero tienes la oración personal, donde el Señor puede decirte exactamente qué hacer, o puedes buscar un líder de confianza que tengas, o si ya la situación sale un poco de tus manos y no sabes cómo manejarla, pues puedes ayudar a una consejería profesional. Pero nunca lo hagas en un círculo de mujeres donde tu esposo no puede estar ahí para defenderse. Quiero hacerte 6 preguntas para que tú reflexiones en ellas. ¿Qué heridas personales hacen que participes del chisme? ¿Hablaste mal de otra mujer recientemente? ¿He hablado mal de mi esposo incluso en forma de chiste inocente? ¿Qué tipo de mujer quiero ser para estar delante de Cristo? ¿Construyo o destruyo con mis palabras? Sabemos que en esta sociedad que vivimos siempre estamos rodeados de personas. Siempre vamos a encontrar a alguien que quiera indisponernos frente a otra persona. En el caso de nosotros que estamos en la iglesia, vemos esto con cierta regularidad. Por favor, tengamos en cuenta lo que hemos aprendido hoy, ¿sí? No podemos destruir la reputación de una persona, la imagen de otra persona, no podemos vernos inmiscuidas en un comentario negativo, sarcástico, destructivo, porque eso no es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio enseña absolutamente lo contrario. De hecho, por eso la escritura de hoy, de la regla de oro, siempre pensemos en eso cuando estemos en una situación donde vengan comentarios para allá y para acá que son negativos, pensemos en eso. Me gustaría a mí que hablaran de mí. Me gustaría, ¿cómo me sentiría yo si estoy lejos de ese círculo y están hablando de mí? Como cada semana tenemos nuestro compromiso y yo espero que realmente lo puedan hacer, porque es importante que todo lo bueno que podamos aprender lo podamos poner en práctica. Entonces, el compromiso de hoy es, esta semana me comprometo a no hablar mal de ninguna mujer ni de mi esposo. Me comprometo a ser pacificadora, defensora y generadora de luz. Me comprometo a detener con amor cualquier conversación destructiva, porque debo recordar que cuando el Salvador me llama, me dice, ven a mí, eso significa que también debo cambiar mi manera de hablar, porque es una forma de ser una verdadera discípula del Salvador. Tengamos en mente y tengamos presente que nuestra boca puede ser un arma de construcción o de destrucción. El adversario siempre quiere dividirnos, siempre quiere que estemos compitiendo, que estemos criticando, que siempre nos estemos enfrentando en silencio. Esas son sus técnicas, son sus tácticas, y si logramos reconocerlas, pues va a ser mucho más fácil eludirlas. Pero recordemos que el Salvador nos llama a algo más alto. Él tiene mayor expectativas con nosotras las mujeres. Él nos llamó a ser constructoras, no destructoras, a unir y no a dividir, a amar y no a odiar. Nuestra esencia de mujer, nuestra esencia femenina debe usarse para construir. La verdad es que el chisme, los comentarios negativos, el juzgar,
el hablar mal de otra persona, aún en medio de muchas otras, sin ni siquiera tener la certeza de lo que se está diciendo, realmente no nos va a hacer crecer, realmente no nos va a permitir fortalecer nuestra fe y sobre todo ser una digna representante del Salvador Jesucristo aquí en la tierra. Una mujer que no chismea, que no murmura, que no juzga y que honra a su esposo es una mujer invencible espiritualmente. Una mujer así, con esas características, el enemigo no la puede tocar. Te invito, me invito y invito a todas las que están ahí viéndonos hoy, que podamos esforzarnos por ser mujeres constructoras, constructoras de paz, constructoras de armonía, constructoras de amor, que no permitamos que seamos elementos o instrumentos de discordia entre otras personas que están a nuestro alrededor. Se nos ha llamado a ser pacificadoras, a ser bondadosas, a ser compasivas y misericordiosas. No hay tiempo, no hay lugar para el chisme, para la murmuración, para el juzgar, para el criticar. El Señor nos ama tanto, que Él nos acepta con nuestras imperfecciones. Así que nosotras debemos aprender a aceptar a todas las personas, en especial a las mujeres, a que todas podemos mejorar, todas estamos en ese proceso. Tenemos que ayudar, tenemos que ser un aliciente a las personas que están a nuestro alrededor. Recuerda que somos las más elegidas, podemos vencer cualquier desafío y encontrar poder en El Salvador.